Saludos de nuevo. Estamos realizando un examen de selectividad de Baleares de Química del año 2023. Todos los ejercicios de este examen, así como sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, los podéis encontrar en cómodas fichas en la web academiaalcover.es. Me dan 3 reacciones y me dan de cada una de ellas el incremento de H. Y me preguntan en el apartado A cuál de las 3 no es una reacción redox. Veamos. Vamos a buscar en cada una de las reacciones los números de oxidación de los elementos. Para buscar el número de oxidación aquí, recordad, el hidrógeno lo consideraremos siempre más 1. Alguna excepción hay, pero en general lo consideramos más 1. Hay 2 hidrógenos, por tanto el hidrógeno será más 2. Para que la molécula sea neutra, si aquí hay más 2, el azufre tiene que tener un número de oxidación menos 2. El oxígeno siempre, excepto en algunos casos, pero en general siempre consideraremos número de oxidación menos 2. Hay 2 oxígenos, en total menos 4. Por tanto, de nuevo, para que la molécula sea neutra, el azufre ha de ser más 4. Y así, más 4 menos 4 me da 0. Aquí el azufre se encuentra en estado elemental, por tanto, su número de oxidación es 0. ¿Qué observamos? Que el azufre cambia su número de oxidación. Pasa de menos 2 a 0 y también pasa de más 4 a 0. Al haber un cambio en los números de oxidación en la reacción, esta reacción sí es una reacción redox. Vamos a la segunda reacción. Tenemos el dinitrógeno. El nitrógeno en su estado natural no tiene número de oxidación, o lo que es lo mismo, es 0. El cloro lo mismo. Sin embargo, aquí tenemos ambos combinados. El cloro, sabemos que el ion más probable es el ion cloruro, el Cl- es menos 3, por tanto el nitrógeno es más 3. Ambos han cambiado el número de oxidación. El nitrógeno de 0 a 3 ha oxidado, el cloro de 0 a menos 3 ha reducido. Por tanto, tenemos de nuevo una reacción redox. ¿Qué ocurre en la tercera reacción? Tenemos el yodo 2. Recordad las moléculas de H2, O2, N2, flúor 2, cloro 2, bromo 2 e I2 son moléculas que no tienen número de oxidación. Por tanto, igual que aquí arriba, el yodo es 0 y aquí el yodo es 0. Por tanto, en la tercera reacción no ha variado el número de oxidación de reactivos a productos. Esta es la reacción que no es redox. Por tanto, ya tenemos que la que no es redox es la tercera. En el apartado B me pregunta cuál de las reacciones tiene un incremento de entropía positivo. Recordad que la entropía mide el desorden del sistema. Por tanto, veamos. Tenemos un gas y se produce un sólido. Por tanto, es una reacción en la que al producirse un sólido aumenta el orden. Es más ordenado el sólido que el líquido. Y a su vez más ordenado el líquido que el gas. Pero recordad que la entropía no mide el orden, sino mide el desorden. Por tanto, al pasar de una situación desordenada, gases, a una más ordenada, ha disminuido el desorden. Por tanto, la primera reacción tiene una entropía que disminuye, un incremento de entropía negativo. La segunda reacción igual, pasamos de 2 gases a un líquido. Por tanto,
el desorden disminuye, incremento de ese negativo. Sin embargo, en el caso del yodo sólido que pasa a yodo gaseoso, pasamos de un sólido a un gas. Más desordenado el gas, por tanto ha aumentado el desorden, incremento de ese es positivo. Por tanto, la reacción que tiene una variación de entropía positiva es la tercera. Luego me pregunta cuál de las tres reacciones nunca será espontánea. Para estudiar la espontaneidad de una reacción necesitamos conocer el signo de incremento de G, el signo de la energía libre de Gibbs. Recordad, la energía libre de Gibbs es igual al incremento de entalpía menos T en Kelvin por el incremento de entropía. En la primera reacción, incremento de H es negativo, incremento de S también es negativo, cuidado, incremento de S también es negativo, y entonces, ¿qué ocurre? Que este menos con este menos me da un más. Tengo positivo, negativo, cuidado, entonces aquí la espontaneidad depende de la temperatura. Fijémonos, esto es negativo, con este menos sería positivo. ¿Quién gana, el negativo o el positivo a la hora de sumar? Depende. ¿De qué depende? Depende de la temperatura. Al aumentar la temperatura, el valor positivo aumenta y por tanto no sería espontánea, y al disminuir la temperatura, el valor negativo domina al positivo y entonces sí sería espontánea. En la reacción segunda tenemos un incremento de H positivo y un incremento de S negativo. Incremento de S negativo con este menos se convierte todo esto en positivo, y la suma de dos números positivos da siempre positivo. Y si el incremento de G es positivo, la reacción no es espontánea. Por último, tengo que la tercera reacción tiene un incremento de H positivo, un incremento de S positivo, pero incremento de S positivo, la T es positiva, pues está en Kelvin, y por tanto un menos aquí, eso se convierte en negativo. Un número positivo y un número negativo, al sumarlos, ¿qué da? Depende de que domine el positivo o domine el negativo. Por tanto, de nuevo, en esta tercera reacción, la espontaneidad va a depender de la temperatura. Recordemos la pregunta: ¿cuál de estas reacciones nunca es espontánea? Esta será espontánea según la temperatura y no espontánea según la temperatura. Esta siempre será no espontánea, por tanto nunca será espontánea. Y la de abajo puede ser espontánea o no serlo dependiendo de la temperatura. Por tanto, la reacción que nunca será espontánea es la segunda. Por último, me pregunta hacia dónde se desplaza, sí, o mejor dicho, cuál de las reacciones se desplaza a productos si la temperatura disminuye. Recordad, si una vez alcanzado el equilibrio químico disminuimos la temperatura, según el principio de Le Chatelier, la reacción se va se desplaza en el sentido exotérmico para producir calor. Hemos disminuido la temperatura, eso no le ha gustado a la reacción, que se desplaza en el sentido exotérmico para producir calor y que vuelva a aumentar la temperatura. Por tanto, cuando disminuimos la temperatura, favorecemos los procesos exotérmicos. ¿Qué reacción es exotérmica y por tanto favorece la formación de los productos? La única reacción positivo, negativo,
la única reacción exotérmica en el sentido de reactivo a producto es la reacción número 1.